Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a nuestra tertulia, a nuestro taller de hoy, a nuestro primer encuentro en este año 2021. Ya el 2020 se fue, 2020 son 40. 40 es todo un proceso que hemos vivido a lo largo del año, de paciencia, de providencia, de todo lo que nos ha traído la pandemia. Vamos a comenzar nuestra primera tertulia, nuestro primer seminario del año 2021. Y vamos a empezarlo con una oración, con una bendición. Miren, el día primero del año, día 1 de diciembre, la primera lectura de la Santa Misa está tomada de un fragmento del libro de los Números. Y es wow. Alguien por ahí está haciendo ruido. Bueno. Alguien tiene un radio prendido y ha entrado en la línea y se oye mucho ruido. Bueno, ya. El libro de los Números nos da la bendición de comienzos de año. Dice, en aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo, di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. De esta manera nos bendice Dios. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Eso es lo que pedimos a Dios en este primer taller, nuestro primer encuentro. Y siguiendo una tradición que tiene 54 años, en total en 2000 años de iglesia, 54 no es gran cosa, pero tiene su sustancia, porque es el reanudar un proceso. Miren, la historia de la iglesia es una historia muy compleja, dividida en secciones, dividida en luces, dividida en sombras, dividida en errores, dividida en aciertos, dividida en muchas cosas. Es la historia de la comunidad humana, la historia de la iglesia. Los 3 primeros siglos, hasta el año 313, fueron de persecución, de indocumentados y demás. A partir del 313, con el edicto de Milán, ya empiezan las ciertas libertades hasta que se acaba el colmo de los colmos, se llega a ser un Estado tan fuerte o más fuerte, el Estado más fuerte que había en Europa en el siglo XVI, siglo XVII, y ya en el XVIII empieza la decadencia y en el XIX se va a ajuste como políticamente hablando. Y viene a recuperarse el valor moral y el valor doctrinal a partir del Concilio Vaticano II. Y los grandes artífices del Concilio Vaticano II de la reforma de la Iglesia van a ser 2 visionarios. Uno de ellos es Juan XXIII, que su especialidad era la historia de la Iglesia, que había sido durante 30 años nuncio, embajador del Papa en los países bálticos y en los países del Mar Jónico, de Grecia, en Turquía, en Bulgaria, había estado haciendo... Hay una anécdota muy bonita de él cuando lo hacen nuncio en Atenas, él se va de Bulgaria a Atenas y hay una costumbre en los búlgaros que cuando alguien se va, deja siempre una luz en el sitio en que llega, una luz en la ventana, para que el que pase por allí sepa que ahí hay un búlgaro. Por las noches, sobre todo las noches de invierno, una luz en la ventana. Entonces, Juan XXIII, Angelo Roncalli, prometió que siempre habría una lámpara en su casa para todo búlgaro que fuera. Fueron hombres que tuvieron visión de futuro, que nos abrieron la Iglesia de nuevo a la misión fundamental que tiene, la de anuncio del Evangelio. El Juan XXIII inaugura el concilio, que es el punto clave de la renovación de la Iglesia para el próximo milenio, para el milenio que estamos viviendo nosotros hoy en día. Y él lo inaugura y se muere. Tenía casi 82 años, 81, 82 años cuando inaugura el concilio. Lo eligieron con 78 años. Y lo eligieron viejo porque dijeron, vamos a elegir después de un pontificado como el de Pío XII, que duró casi 20 años, 1939, el 2 de marzo de 1939 al 1 de octubre de 1958. Entonces, mucho tiempo para los mangoneos de la curia. Vamos a escoger uno viejo que se nos muera pronto y no nos dé mucha candela, no nos dé muchos problemas. Y escogieron a Angelo Roncalli, el que después será Juan XXIII, y él forma el revuelo del Concilio Vaticano II, que es la respuesta de la Iglesia a la Revolución Francesa. Pero se quedó incompleto.
se quedaron las pautas. Y entonces Pablo VI, que es el sucesor de Juan XXIII, va a crear la jornada del 8 de diciembre de 1967, exactamente 2 años después de la clausura del Vaticano II, ya enviaba un mensaje a todos los hombres de buena voluntad, invitándoles a celebrar el Día de la Paz en todo el mundo. El primer día del año civil, el 1 de enero de 1968. Sería nuestro deseo, dicen, que después cada año esta celebración se repitiese como presagio y como promesa al principio del calendario que mide y describe el camino de la vida en el tiempo, de que sea la paz con su justo y beneficio equilibrio la que domina el desarrollo de la historia futura. El propósito era empezar el año con una propuesta de paz. Una propuesta de paz que podríamos decir, pues, uno diría, empezar el año, pues un líder religioso, que nos portemos bien, que volvamos a Dios, que nos confesemos, que hagamos cosas que tienen que ver con la religión, con la fe. No. Lo que Pablo VI, que en el fondo es una síntesis del gran documento del concilio sobre la constitución de la Iglesia en el mundo actual, es eso. Enfrentarse al mundo, ser dentro del mundo semilla, ser dentro del mundo sal, ser dentro del mundo luz que ilumina, que semilla, que germina, que ayuda a vivir y demás. Entonces eso hay que usarlo, hay que hacerlo pues con los métodos de hoy en día, que eran los métodos, sobre todo las comunicaciones, empezaban a ser el gran poder tan grande que tienen hoy en día. Entonces, él mismo, Pablo VI, va a decir en uno de sus documentos sobre el anuncio del Evangelio hoy, que el no usar los medios de comunicación sería un pecado contra la providencia de Dios, porque es un medio de utilizar. Esta celebración del 1 de enero, el 1 de enero va a estar marcado por dos celebraciones, dos recuerdos importantes. El primero, el recuerdo de María, María Madre de Dios. La mujer creyente, la mujer que se enfrenta a Dios, que le confronta lo que Dios le está diciendo, que le dice, cuando el ángel primero cuando nunca está de más al principio de año recordar las actitudes de María. Primero cuando el ángel se presenta, le dice, no tengas miedo. Cuando comienza el pontificado Juan Pablo II, no tengamos miedo. En la Sagrada Escritura, cuando Dios se acerca a alguien y sobre todo le tiene algún proyecto, no tengas miedo, no tengamos miedo. Entonces el ángel le presenta, has sido elegida por Dios para tener una misión que es ser madre. María dice, ¿cómo? Déjate de cuentos chinos. Yo he hecho promesa de que quiero dedicar mi vida a ser virgen, no a ser madre. Entonces le cuestiona a aquel individuo, a aquel enviado de Dios, aquel ángel. Tiene la libertad y el respeto de cuestionar. Yo no, eso no va conmigo. Entonces el ángel le desgrana, le dice, María no termina de comprender mucho, pero se arriesga a creer. El riesgo de la fe. El riesgo de la fe. Por eso, mujer que, y fíjense que es la encargada de traernos a Dios en medio de nosotros, es una mujer, no es un hombre. ¿Por qué digo esto mujer y no hombre? Porque en la sociedad judía las mujeres eran cosas. Perdonen con todo el respeto a las señoras que nos están escuchando ahora, eran cosas que servían para tener hijos, para calentar la cama, para tener la casa limpia, para tener la casa. Cuando se quedaba viuda, se tiraba al zafacón. Era abandonada de todo el mundo. Entonces eran cosas. Es a esa cosa es a la que Dios le elige para ser la madre de su hijo, para iniciar el proceso de redención y de anuncio de Dios en medio de nosotros. María se atreve a dialogar con Dios y y entonces eso le lleva a descubrir, en el diálogo con Dios, descubre a su prima que está preñada, que está embarazada, que está esperando, la que era ya vieja, estaba pasada de regla, estaba pasada de tiempo y demás, es la maternidad, es la vida. Dios hace surgir la vida donde menos nos. Entonces ella descubre que hay alguien que la necesita y se olvida de ella misma y se va a cuidar a su amiga, se va a cuidar a su prima, se va a cuidar a su confidente, se va a cuidar a aquella que la necesita. Por eso la Iglesia nos lo pone como modelo. Comenzar el año teniendo un modelo. La mujer que cree, la mujer que le cuestiona a Dios, la mujer que está atenta al hermano que necesita. Y luego después Pablo VI, retomando una tradición de casi 20 siglos,
en que la Iglesia era conciencia del mundo. Después se va a envolver en los estados pontificios, en los estados carolingios, en el poder, en el tener, en demás, en toda la cosa que le lleva a ser un terrateniente más, un ejército más, un rey más y demás, que viene a caer todo eso en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, pues mire, es una bendición de Dios, aunque se cometieron un montón de disparates, un montón de errores, un montón de cosas, pero se vino a volver al proceso original de la vuelta al Evangelio. El perder el poder político, el perder el poder económico, le llevó a predicar con libertad el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Entonces, la respuesta, el concilio, casi 200 años después, 1789 es la Revolución Francesa, 1962 es el Concilio Vaticano II. Y después de eso, por si acaso se quedaron algunas cosas, el ir desgranando las jornadas de la paz, jornadas de reflexión, jornadas en las cuales el ser humano va a ir preguntándose cuál es la respuesta que le tenemos que dar a Dios ante ciertos problemas y ante ciertas cosas y demás. Y entonces Pablo VI lo inaugura el 8 de diciembre de 1967, o sea, a los 2 años del Concilio Vaticano II termina el 8 de diciembre de 1965, o sea que este año pasado cumplimos pues 55 años de que terminado el Concilio Vaticano II. Después, el 1 de enero del 68 nace la Jornada Mundial de la Paz. El cardenal Roger Echegaray, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, la iniciativa 30 años antes fue como una botella con un mensaje lanzado al mar. Ha sido el documento, de todos los documentos emitidos por el Papa, emitidos por el Vaticano, el documento más citado, los mensajes de la paz. Porque miren, cuando el Papa escribe encíclicas, dicho sea de paso, si quieren saber cuáles son los documentos que el Papa escribe, ¿sabías que? En la página 42, en la página 41, 42, 43, se explican todo, no vamos a estar aquí ahora, pero apúntenlo, en ¿sabías que? Página, bajo el concepto documentos pontificios, ahí aparecen todos los documentos, todos tienen importancia, pero unos tienen más importancia que otros. La categoría de importancia es, lo más importante para la Iglesia es la palabra de Dios. Después de la palabra de Dios es los concilios, las resoluciones de los concilios. Ha habido 20 concilios ecuménicos, 21 podríamos decir, pero el primero, que es el de Jerusalén, no se contabiliza como concilio general, sino se contabiliza como asamblea de la comunidad de Jerusalén. Pero la cuestión siempre se ha considerado como el primer concilio. Entonces, la doctrina de esos 20 primeros concilios, que es el Vaticano II sería el concilio, es después de la palabra de Dios, lo más importante, enseñanzas más importantes de la Iglesia. Luego después vienen las cartas de los papas, las encíclicas, las exhortaciones apostólicas, que tienen más o menos importancia dependiendo. Hay ciertos temas que no son de carácter universal. Bien. Pablo VI escribió, convocó, en realidad más que escribir, convocó, pues les digo ahora, 11 mensajes, 11 mensajes de la paz. El primero de ellos, pues se lo digo de una vez, el primero de ellos, la promoción humana, la promoción de los derechos del hombre camino hacia la paz. O sea, si queremos construir la paz, los romanos decían, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces, Pablo VI dice, si queremos la paz, respetemos los derechos humanos. Y derechos humanos hay que respetarlo el que cree, el que no cree, el que es marxista, el que es comunista, el que es sandinista, el que es todos los istas o todos los que queramos ser idealistas, pero todo el derecho, todo ser humano tiene derecho a que se respeten sus derechos. Entonces, ese es el camino de la paz, respetar al otro, que no es ni mejor ni peor que nosotros, es distinto de nosotros. Y por tanto, desde esa distinción, de ser distintos, es que tenemos derecho a que se nos respete.
Después, el primero, Pablo VI, 11 mensajes, Juan Pablo II tuvo 27 mensajes. El primero de Juan Pablo II, en 1979, decía, para lograr la paz, educar para la paz. Miren, la paz no es una ciencia infusa que nos viene a cada uno de nosotros. La paz hay que educarla. La palabra paz, en el pensamiento bíblico más genuino, es una traducción. Hay que traducirla. Paz es igual a amor y justicia. O sea, ¿cómo se construye la paz? Igual que 2 y 2 son 4, pues paz es amor más justicia igual a paz. Hay que ir educando en la paz, hay que ir educando en el respeto, educando en la justicia y demás. Benedicto XVI tuvo 8 mensajes. El primero de Benedicto, les digo ahora, en la verdad, la paz. O sea, muchas veces engañamos a los pueblos, los gobernantes nos engañan, pero nosotros engañamos a nuestros padres, engañamos a nuestros hijos, engañamos a nuestros educados, nuestros educandos, nuestras personas. Siempre que tenemos una responsabilidad sobre una cierta autoridad, tenemos que ser sinceros. La verdad es la que nos lleva a la paz. La verdad, bueno, después les cuento una cosa. Papa Francisco más cercano a nosotros. Papa Francisco Benedicto hizo 8 mensajes. Francisco lleva 8 mensajes, lleva 7 años de Papa, me parece que es, 8 años, estamos en el 8º año de Papa, de pontificado, así que nos queda poquito de Francisco. Nos queda un poquito por una razón muy sencilla, tiene 84 años, y por mucho que queramos, a lo mejor nos trae la sorpresa, como pasó con... Hay una anécdota, el Papa que más años ha durado ha sido Pío IX, que gobernó la Iglesia casi 37 años. Entonces, cuando se murió, claro, le habían elegido joven, tenía 40 y pico de años cuando le eligieron papa. Entonces, los cardenales dijeron, bueno, vamos a escoger uno viejo para que se muera pronto y no dure tanto tiempo. Y escogieron que después sería León XIII. Bueno, pues León XIII enterró a todos los que le eligieron de papa y se murió con 93, 94 años. Es el segundo o el tercero más largo de la vida. Por eso, es decir, 84 años de Francisco, pues sí, ya es hora de retirarse, pero con el ñe, con el dando candela, con la chavienda de la salud y demás, no se juega y no podemos tener el tiempo que Dios quiera. Cuando tomamos la lista de todos los papas habidos y por haber y la dividimos por los años que estamos viviendo, por 2000 años prácticamente, sale un promedio de 7 años y medio por papa. Hay papas como Pío IX, que duró 36 años, 36, 37 años, y hay papas como Juan Pablo I, que duró 33 días, pero es el promedio y demás. Bueno, Francisco, la fraternidad, fundamento y camino hacia la paz. Fíjense, fraternidad, camino y fundamento hacia la paz. O sea, sentirnos hermanos, la hermandad, el respeto que se tiene entre los demás. Para este año es la jornada 54 de la paz. Entonces, en este año, ¿qué lema ha hecho Francisco? ¿Qué tema nos ha querido presentar? El tema es la cultura del cuidado como camino de la paz. ¿Por qué ha hecho este tema así? Pues muy sencillo, porque estamos viviendo una pandemia y la pandemia todavía nos está atacando, nos está dando, nos está sacando de quicio, nos está asustando, nos está matando, nos está haciendo de todo menos tranquilizarnos. Entonces, hay enfermos a nuestro alrededor. Miren, la pandemia ha servido para muchas cosas, para darnos cuenta de la fragilidad humana, para darnos cuenta cómo vivimos la vida, cómo respetamos la vida, cómo vivimos muchas veces tan aislados que no sabemos quién vive en el apartamento al lado nuestro o quién vive en la casa de la urbanización al lado nuestra. Que llegamos, a lo mejor salimos de nuestra casa por la mañana, los que viven en casitas individuales, salimos por la mañana a las 5 o las 6 de la mañana y al vecino a lo mejor ni está todavía, pues, ni está ni se le espera. Volvemos ya por la tarde y tampoco están encerrados. No sabemos, pasan los días, pasan las semanas, pasan los años y no sabemos, o hello, good morning, good afternoon, good night,
Eso es toda nuestra relación. Pero la pandemia nos ha servido para encerrarnos. Pero el encerrarnos dentro de nosotros nos ha llevado a descubrir que estamos solos. Que no nos podemos salvar solos. Tenemos que salvarnos en común. Miren, en el libro del Génesis tenemos la historia de Noé. El mundo estaba hecho un caos y Dios decide que va a acabar con el mundo. Entonces, encuentra un hombre justo, Noé. Lo lógico es, en nuestra mentalidad egoísta y lógica individualista, que Noé se salve. Pero no, Dios no salva a Noé solo. Dios salva a Noé con su familia, con todo su medio ambiente, con todos los animales del mundo. Es una metáfora que nos presenta, pero es una enseñanza muy grande. Dios nos ha creado para vivir en comunidad y no nos vamos a salvar si no es en comunidad. Por eso, Papa Francisco, la cultura del cuidado como camino de paz. Preocuparnos del que está a nuestro lado. El documento tiene 3.728 palabras. Hoy en día eso es, en los periódicos, cuando le dicen a uno, escriba un artículo que tenga tantas palabras. Escriba dé una noticia para la radio que dure 100 segundos. 100 segundos. O para la televisión que tenga, sí. Hoy en día los medios de comunicación se cuentan por palabras, por segundos, por letras, etc. Es 8 páginas. No es difícil de leer. Si alguien, después pondremos en la página nuestra un link para que puedan llegar a la página del Vaticano para leerlo. Es una introducción. En los primeros párrafos de la carta, el Papa asegura que la pandemia está cobrando un nuevo impulso de diversas formas de nacionalismo, racismo, xenofobia, guerras y conflictos. O sea, lo estamos viendo. Hay vacunas para los blancos, hay vacunas para los negros, hay vacunas para los chinos, hay vacunas para los indios, hay vacunas. Estamos haciendo racismo con las vacunas. La pandemia, la enfermedad nos está haciendo ser egoístas, nos está llevando a abrir y a descubrir, pero también estamos descubriendo el egoísta que llevamos dentro. Entonces, nosotros los americanos, pues la vacuna no la necesitamos porque eso es un catarro, como decía Bolsonaro, el presidente de Brasil. Es una mala gripe. Una mala gripe que se ha llevado casi medio millón de personas a la sepultura. Es una mala gripe, pero ¿cuántos millones? En España solamente enfermos pasan del millón, que creo que es cerca de 2 millones los que hay. Y así podríamos ir viendo cada uno de nuestros países. Ahora, el Papa nos está avisando, no nos dejemos llevar por el egoísmo. Si queremos construir la paz, tenemos que construir el respeto y la justicia. Y eso es contrario al nacionalismo, al racismo. Miren, la experiencia que yo tengo, y ya son unos cuantos años de dar vueltas por el mundo, todos los ismos implican exclusión. El catolicismo, el judaísmo, el islamismo, el comunismo, el capitalismo, todo indica que yo pertenezco a esto y el que está fuera de es malo, o hay que eliminarlo y demás. Ahora, en el mensaje es para todo el mundo, pero también reitera su llamado a los responsables políticos y al sector privado a dar acceso a las vacunas para los enfermos, los más pobres, los frágiles de la población mundial. O sea, el Papa Francisco es al pan pan y al vino vino. Al pan le dice, miren, la pandemia nos ha llevado a descubrir lo mejor y lo peor que llevamos dentro. Entonces tenemos una misión fundamental, preocuparnos de los más pobres, preocuparnos de los más necesitados. El número 2, Dios creador, origen de la vocación humana al cuidado. O sea, ¿por qué nosotros nos preocupamos, tenemos ese deseo de servir? El Santo Padre explica cómo muchas tradiciones tienen narraciones que se refieren al origen del hombre, a su relación con el Creador, con la naturaleza, con los semejantes. Esto en su encíclica Laudato Si, él nos lo presenta. En estos relatos tan antiguos, cargados de profundo simbolismo, ya estaba contenida una convicción actual, que todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás.
En el fondo, no hemos nacido solos y no nos vamos a salvar solos. Y no vamos a estar en este mundo solos. No hemos nacido en una factoría, hemos nacido en una familia. Hemos nacido en la familia, la primera comunidad de amor, la primera comunidad de respeto, la primera comunidad doméstica. Entonces ahí es donde... Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Nuestras familias son realmente comunidades de amor? ¿O es un guest house que nos juntamos para ayudar, para pagar menos taxes, para tener comodidades, para estos días de frío, de estar calentitos y no preocuparnos, para tener una esposa que es muy esclava, o tener un marido que es el que me mantiene, etcétera? En tercer lugar, el tercer punto, Dios creador, modelo del cuidado. O sea, tenemos que cuidarnos todos. Pero ¿quién es el que, cuál es el modelo que tenemos que tener para cuidar a los demás? La figura de Dios creador. La Sagrada Escritura nos dice en el Laudato Si, déjenme decirles, el Papa ha reciclado, ha tomado como fuente de inspiración la Laudato Si. La Laudato Si es la encíclica que él tiene sobre el medio ambiente. Es el Papa que más ha hablado sobre el tema del medio ambiente. No somos dueños de la naturaleza, somos administradores y la estamos dilapidando. Eso ya lo dijo Juan Pablo II. Pero entonces también hay que decirlo, hay que decirlo poco a poco y claramente. Dios, creador, modelo del cuidado. La Sagrada Escritura presenta a Dios no solo como creador, sino también como aquel que cuida de sus criaturas, especialmente a Adán, de Eva y de sus hijos. El cuidado de la creación está en la base de la institución del Sabbat, que además de regular el culto divino, tenía como objetivo restablecer el orden social y el cuidado de los pobres, comenta el Papa. O sea, entonces, Dios creador nos sirve de modelo del cuidado. Entonces, por un ejemplo, el Señor crea a la primera familia, la primera pareja, crea según la narración del Génesis, se preocupa. Cuando él sabe perfectamente que Caín le ha caído a tablazos a Abel y lo ha matado, pero como quiera, ¿y dónde está tu hermano? O sea, la preocupación de Dios, ¿dónde está tu hermano? El Señor sabe que Adán ha infligido el mandato que le ha dado, que no se coma la manzana, y porque has comido. O sea, se preocupa no me queda más remedio que castigarte y sacarte del paraíso, pero tendrás mi cuidado. O sea, el cuidado de Dios es el modelo para cada uno de nosotros. Eso de Dios, podemos decir Dios Padre, Dios Creador, etcétera, que nos habla el mensaje. El cuarto punto sería el cuidado en el ministerio de Jesús. Dios, la figura de Jesús. En su compasión, Cristo se acercaba a los enfermos del cuerpo y del espíritu y los curaba. Perdonaba a los pecadores y les daba una vida nueva. Jesús era el buen pastor que cuidaba de las ovejas. Era el buen samaritano que se inclinaba sobre el hombre herido, vendaba sus heridas y se ocupaba de él. Aquí Francisco nos pone algunos ejemplos de la preocupación, de la sensibilidad de Jesús hacia el necesitado. Enfermos, la retahíla de gente que él curaba, los enfermos, los paralíticos, los endemoniados, era hacia el frágil, hacia el débil, él se preocupaba. Pregunta que podríamos seguir sacando nosotros. Primero me preocupo de mi salud. Segundo, me preocupo de la salud de los demás, de los que están viviendo, aunque no los conozca. Es verdad que seamos cínicos y seamos claros. En este país en el que vivimos, uno no toca a nadie. O sea, imagínese, padre, yo si ha tenido un accidente o yo lo encuentro, le tengo que llevar al médico y si pasa cualquier cosa yo tengo que ser responsable, me ponen una demanda, etcétera, 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 etcétera. Los abogados son la antítesis de con todo el respeto a los abogados, y los tengo mucho cariño y tengo muy buenos amigos abogados, son la antítesis del Evangelio. A ver, con dónde haces algo para ver cómo te equivocas y te metes las patas. El ejemplo que tenemos es preocuparnos del débil, preocuparnos del frágil. Y por eso el Papa nos quiere decir muy claro, al comienzo del año, en un año muy concreto, en el año 2021, que todavía durará la pandemia el 21 y el 22. O
sea, no piensen que las vacunas van a ser una varita mágica que nos tocan y salimos caminando como si fuera una cosa. Va a ser todo un proceso, va a ser todo un medio, va a ser todo un politiqueo, un compadreo, una serie de cosas, y que nos va a llevar 1 año o 2 años de recuperación. Pero entonces hay que preguntarnos, ¿quién es nuestro modelo? El modelo es el Señor Creador, Dios Padre Creador. Se preocupa de la primera familia, de Adán, de Eva. ¿Por qué cometiste? Lo único que pide es sinceridad. ¿Por qué comiste del árbol del bien y del mal? ¿Por dónde está tu hermano? Esa es preocupación. ¿Por qué no nos preocupamos de nuestros hermanos? ¿Por qué no nos preocupamos de nosotros mismos? Ese es el mensaje que al comienzo del año nos quiere decir. Entonces, la figura de Jesús, él no cuestionaba, se acercaban a él, estaban incluso cuando se acercaban a él, ni preguntaban, a veces preguntaban, ¿y qué quieres? Señor, que vea, Señor, que esté limpio. Vayan y entonces el agradecimiento, unos vuelven, otros no vuelven, pero es el acercamiento de Jesús. Y eso nos debe de llevar la cultura del cuidado en la vida de los seguidores de Jesús, es el capítulo 5, la parte 5 del... ahí es donde nos invita el Papa Francisco en su mensaje sobre la paz a practicar las obras de misericordia espirituales y corporales. Las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar morada al peregrino, etc. 8 bienaventuranzas, 8 obras de misericordia. Entonces, esa es porque si no, nos convertimos en religiosos intelectuales. Hacemos consistir nuestra religión en tranquilidades digitales, por así decir, o de, ¿cómo diríamos?, de realidad electrónica, de una realidad, o sea, de pensamiento, no de obra. Hacemos consistir nuestra fe en yo creo, yo pienso, yo actúo, yo hago estas cosas, hago cosas. Porque soy católico tengo que ir a misa los domingos, porque soy católico me tengo que confesar y comulgar al menos una vez al año, lo dice el Concilio IV de Letrán, al menos confesar y comulgar una vez al año, al menos una vez al año, y echar un centavito, 2 centavitos en la canasta de la iglesia para mantenerla, y ya. Y cuando se casa alguien y pasar por la iglesia, cuando tenemos un hijo, pasar lo que lo va a hacer, a que le hagan una serie de ritos, pero eso es los ritos, hacer cosas, ser cristiano, ser católico, ser creyente, hacer cosas, pues vivir el valor del Evangelio, vivir el ejemplo, el mensaje de la paz que nos dice Dios, que se preocupa de aquel que ha faltado, de aquel que ha cometido errores, aquel que es débil. ¿Quién es el que cae como pecador? ¿Quién es el que comete errores? El débil, el fuerte, el frágil, ese no. Entonces, él se preocupa del débil. ¿Dónde está tu hermano? Se preocupa del enfermo, Jesús se preocupa del huérfano, la mujer que está la viuda de Naín, que se ha muerto su hijo, el huérfano se quedaba, la pobre sin hijo, se quedaba sola. Le traen a aquel colgándole por una canasta por el techo en Cafarnaún, locura. Primero le perdonan todos sus pecados. O sea, es la preocupación hacia el otro. Entonces, nosotros tenemos esa preocupación, tenemos realmente esa preocupación, preocuparnos del otro. ¿Qué obras de misericordia nosotros practicamos? ¿Cuántas veces sentamos a nuestra mesa a una persona que está en situación económica peor que nosotros y que no tiene que comer? Pero enseguida decimos, servicios sociales, que vaya al food pantry, que vaya, pero ¿cuántas veces? Y muchas veces las necesidades no son materiales. Miren, en este país, en esta ciudad, el 40% de los alimentos que se fabrican se tiran a la basura. Entonces no hay hambre sí, pero no hay hambre de plato de comida. Hay hambre de cariño, hay hambre de respeto, hay hambre de sentirnos personas. Ese es y máxime en estos días, en estos meses que llevamos un año anormal, entre comillas. Estamos viviendo la gran revolución china.
la gran revolución que nos ha venido de la China. Una revolución que es para bien y más que nada. Se han roto una serie de valores, no ha habido necesidad de disparar un tiro, no ha habido necesidad de tirar bombas atómicas, no ha habido necesidad de vivir, de darnos vida, de la fragilidad, darnos cuenta de la fragilidad de la vida. ¿Y qué armas? Contra los cohetes nucleares hay otras baterías de cohetes nucleares. Contra los aviones hay los bombarderos, etcétera, las bombas y demás. ¿Cuál es la herramienta? Las obras de misericordia. El sexto punto podríamos decir que los principios de la doctrina social de la Iglesia como fundamento de la cultura del cuidado. La Iglesia, igual que tiene una doctrina sobre los aspectos morales, sobre los aspectos espirituales, también sobre los aspectos sociales. El cuidado del ser humano, el cuidado del trabajo, el cuidado del medio ambiente en el cual vivimos, en el cual estamos, en el cual somos, nos movemos, existimos y vamos. Es eso, la doctrina social de la Iglesia. O sea, tener instrumentos, no es decir, teóricamente hay que preocuparse del hermano, hay que preocuparse de la paz, hay que preocuparse, no, pero siguiendo qué normas, siguiendo la doctrina social de la Iglesia. ¿Y de dónde sale la doctrina social de la Iglesia? De una reflexión y de una actualización de la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Si hay una constante en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es la preocupación de Dios por el necesitado, por el pobre, por el huérfano, por la viuda. ¿Cómo nacen los diáconos? Porque las viudas de origen griego nadie les paraba bolas, nadie les hacía caso. Entonces van donde los apóstoles y le dicen, mira, no tenemos esta queja, que es nuestras viudas, nadie se preocupa de ellas, nadie está pendiente de ellas. Entonces, ¿qué es lo que dicen los apóstoles? Nosotros tenemos que rezar y tenemos que predicar la palabra de Dios. No estamos para administrar dineros y administrar comidas y demás. Y ya surge esa necesidad y surge esa respuesta. Y así entonces aplicar la doctrina social de la Iglesia a las necesidades de cada uno de nosotros, a las necesidades de todos. Cuidado con la promoción de la dignidad y los derechos de la persona. O sea, la persona es el bien más importante que tenemos como comunidad creyente. Es lo que tenemos. Y la doctrina social de la Iglesia nos habla de ello. Tenemos que vivir con ellos, estar con ellos, funcionar con ellos. El cuidado del bien común. O sea, decir, bueno, yo tengo un carro que contamina mucho. A mí que me importa, yendo yo caliente, ríase la gente. No. Tengo que pensar que en este mundo, ¿cuánto tiempo vivimos? 50, 60, 70, 80, 90 años. No sé si entre nuestra comunidad debe haber muchos centenarios, pero entonces vamos a contaminar durante 40 años, 50 años. Una fundita de plástico tirada al mar, tarda 120, 200 años, dependiendo de la clase de plástico, 200 años en deshacerse. ¿Y cuántas fundas de plástico no tiramos a la basura? Eso por citar una cosa, el bien común, estamos viviendo, estamos sufriendo el cambio climático. En España acabo de ver en la televisión que hay unas nevadas como hacía más de 50 años que no se veían. Y hay gente que nunca en su vida ha visto una nevada igual. Han visto en las películas, pero no con nieve de 2, 3 pies en ciudades, no ya en los campos. En los campos ayer decían en un campo tuvieron que auxiliar con helicóptero a un señor que se quedó aislado, donde la nieve era de 4 metros, o sea, 12 pies de nieve. Allí refugiado en una iglesia, allí está pudiendo sobrevivir y demás. ¿Por qué? Porque nos hemos despreocupado, hemos hecho el cambio climático para mal y hay que hacerlo ahora para bien. ¿Por qué? Porque el cuidado del bien común. Y el cuidado del bien común se hace mediante la solidaridad, sentirnos solidarios. ¿Cuántas veces? En eso el pueblo hispano, sin duda alguna, es solidario. Yo lo he visto muchas veces. Miren, en Puerto Rico yo tuve que participar en varias misiones de ayuda organizadas por Cáritas. Cáritas puertorriqueña se llamaba Guerra contra el Hambre. Entonces tuve que ver con los auxilios que se llevaron a Santo Domingo cuando el huracán David y Federico en 1979 logramos enviar
30 aviones llenos de materiales necesarios a la República Dominicana. Cuando hubo el terremoto del 86 en México, tuvimos una serie de problemas y no sé, con el gobierno y no se pudo enviar, pero siempre todo ese dinero, todo hasta el día de quién, de la gente común y corriente como son ustedes y como soy yo. Pues el gobierno sí nos dejaba libre, nos ponía a disposición un avión para poder enviar las mercancías, that's it. Pero lo demás era 10 centavos de uno, 20 dólares de otro, 50 centavos del otro, así era con la solidaridad con los demás, la solidaridad con el que tiene hambre, con el que tiene sed, eso es lo que, y sobre todo de una forma muy importante, nos lo dice el Evangelio de San Mateo, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Y así yo les podría contar, pues eso, tengo que darme callado por la confidencialidad, pero personas comunes y corrientes que han dado, no ya de lo que les sobra, sino de lo que les hacía falta para sobrevivir y demás, había que compartir. Y como muchos de ellos dicen, Dios proveerá. Eso es lo que el cuidado y la protección y la solidaridad con los demás. Y luego también nos debe llevar a ser cuidar y proteger la creación. En este mundo estamos viviendo en una finca prestada. La mayoría de nosotros, por no decir todos, no tenemos casa. Tenemos el alquiler, pagamos la renta de un alquiler. Y yo todavía no conozco a nadie que lo hayan enterrado con el título de propiedad de la casa o con la cuenta del banco, con la tarjeta de crédito. Todo lo que hayamos hecho o no hayamos hecho se queda aquí. Y por tanto hay que dejarlo, proteger la creación. Proteger la creación porque es cuando alquilamos una casa y nos mudamos y dejamos esa casa, el landlord nos exige que se la dejemos en condiciones habitables. Si hay alguna avería, si hay una cosa, nos lo quita del depósito que tenemos. Pues el Señor nos va a quitar también, cuando hemos destruido nuestra casa común, nos va a quitar ese depósito que tiene para nosotros. Ahora, eso es más o menos lo que tendríamos que hacer. Pero también hay que saber cómo nos dirigimos en el mundo, qué responsabilidad tenemos para evitar los enfrentamientos, para evitar las guerras y las confrontaciones armadas. Miren, lo peor que le puede pasar a un país, a un pueblo, es tener una guerra en la cual en el fondo nos estamos matando hermanos contra hermanos. No hay cosa más terrible que una guerra civil, porque cuando viene una guerra de invasión de otro pueblo, pues bueno, más o menos invadimos nos defendemos de alguien que nos invade, pero cuando tenemos que matarnos entre hermanos, vecinos, yo conozco la experiencia de este país. ¿Por qué todavía hay rencores en Georgia con los estados del norte? Es la simiente que se sembró con la guerra civil americana, y fue a mediados del siglo XIX, hace casi 2 siglos. En España, de 1936-1939, todavía hoy las grandes divisiones políticas, sociales existen de aquella guerra civil. Si tú eres de los rojos, que si tú eres de los nacionales, es nada más terrible que una guerra y nada más terrible que una guerra civil para un pueblo. Entonces, la brújula para un cambio común, para un rumbo común, evitar las confrontaciones, evitar la guerra. El Papa Pío XI decía, más vale una mala paz que una buena guerra. No sirve en ese sentido. Entonces, para educar a la cultura del cuidado, nadie nace sabiendo, nadie nace hablando, hablando idiomas, nadie nace sabiendo leer y escribir, pues nadie nace sabiendo la cultura del cuidado. Y eso donde... para estudiar leyes vamos a la universidad, para estudiar medicina a la Facultad de Medicina, para estudiar ingeniería a la Facultad de Ingeniería, para estudiar la cultura del cuidado, ¿dónde vamos? A la familia. La familia el cuidado nace en la familia y se apoya en la escuela y en la universidad. O sea, la escuela y la universidad, las escuelas no pueden ser el parking donde dejamos nuestros niños a las 8 o las 9 de la mañana y los recogemos a las 5 o las 6 de la tarde. No. Esas son ayudas que nos presta la sociedad para educar, llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, para que vayan aprendiendo una serie de destrezas
pero los valores grandes de la persona nacen y se educan y se presentan en la familia. Ahí en la familia es donde tenemos que ir educando la cultura del cuidado. La cultura, las religiones y sus líderes también tienen un papel importante en la transmisión de valores solidarios. O sea, el complemento de la familia tiene que ser el lugar de culto, la religión a la cual pertenecemos. Somos católicos, somos católicos, somos protestantes, somos budistas, somos judíos, somos musulmanes, la religión que sea, que todas merecen el mayor respeto. Pero entonces, en la familia apoyada en nuestra fe, apoyada con los líderes de nuestra iglesia. No podemos vivir solamente solos la educación para el cuidado. La educación hay que marcarla, hay que apoyarla, hay que cimentarla en los... Habíamos dicho, el mismo Papa dice en los puntos anteriores, Dios Padre se preocupa de Adán y de Eva y de sus hijos. ¿Dónde está tu hermano? Porque has comido. Jesús se preocupa del enfermo, de los cuantos leprosos no cura, que algunos de ellos, después que lo curaron, si te he visto no me acuerdo, aquellos 10 que cura y solamente hay un samaritano y vuelve a darle gracias, ¿eh? Si ¿dónde están los otros 9? El otro tuvo que decir, mire, yo no sé de los otros, yo sé de mí. Pero eso es la cultura. Y entonces la cultura a respetar hay que aprender. ¿Y se aprende dónde? En la casa, se aprende en el hogar. Y luego no hay paz sin la cultura del cuidado. No podemos decir, miren, vamos a firmar un tratado de paz, vamos a hacer un tratado no hay guerras. Desgraciadamente las guerras que hay en día no se firman con tratados, sino se firman con arreglos comerciales y demás. Y bueno, pues no, tenemos que tener ese respeto. Sin la cultura del cuidado no hay paz. Hay que educar para construir y construir para transmitir la paz y transmitirlo a los demás. Y eso es el plan. El Papa insiste, como modo de conclusión, en muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación. O sea, hay que hacer esfuerzos. Por eso el Papa quiere ponernos este tema al principio del año civil, que vayamos construyendo nuestro mundo según unos parámetros. Estamos viviendo, el Papa parte de una realidad muy concreta, una realidad que sabe que no se va a acabar en un mes o 2 meses. Como les digo, por lo menos vamos a tener todo el año 2001 y parte del 2002, cuidado si no llegamos hasta el 2003, bajo el estigma de la pandemia, que ya se empieza a ver una luz al final del túnel, pero somos seres humanos y podemos equivocarnos. Entonces, no podemos avanzar y dejar al lado cadáveres, no podemos avanzar y dejar al lado enfermos, no podemos avanzar y dejar al lado personas abandonadas. No, es ese compromiso de todos de la cultura del cuidado como camino de paz. Si queremos paz, decían los romanos, si quieren paz, prepárate para la guerra. Si queremos, espera un momentito. Perdón, espero. Si quiero hablar, tengo que echarme agua en el... Bueno, ese es los 9 puntos de la Jornada Mundial de la Paz de 2021. Y quisiera añadir ahora una cosa que, hablando de paz, todos hemos asistido en estos días a la sorpresa más sorprendente de todas las sorpresas, como el Congreso de los Estados Unidos fue asaltado por una multitud. Y ahí no podemos decir, eso fue cosa de manifestantes. Habría que preguntarnos, ¿qué yo hubiera hecho si hubiera estado en esas circunstancias? En primer lugar. Segundo lugar, ¿qué sociedad es la que estamos construyendo? Que tiramos por el piso todos los valores de respeto y todos los valores de amor y de convivencia y de discernimiento ante las situaciones que se deben de tener. Es una situación, yo equiparo
la invasión del Congreso de los Estados Unidos con el septiembre 11. Han sido dos momentos insólitos en la historia de este país y dado el mundo que se ha convertido en una aldea en la historia de la humanidad. Hablo con personas en Europa, hablo con personas en Israel, entonces se preguntan, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué hemos permitido? Hemos enseñado, en el fondo todos tenemos, esos fanatismos vienen de un fanatismo que no es un fanatismo creado a la luz del Evangelio, aunque se creen ellos que son seguidores de pastores, seguidores de lo que sea, pero no se está implementando los valores del Evangelio. Y eso da pena porque en este país, si es un país que se distingue por algo, es precisamente por la libertad religiosa, por el respeto a todas las religiones. Pero no podemos decir, la mía es la mejor y la tuya es la peor. Y entonces en defensa de una religión, en defensa de un poder, en defensa de unos valores equivocados, podemos avasallar y podemos, ya van 5 muertes las personas. Una presidencia de un país no vale lo que vale una vida de un ser humano que muere por sus ideales o que muere por estar en el sitio equivocado en el momento equivocado. Por eso que pensemos que vienen días y momentos difíciles para la sociedad norteamericana y para la sociedad en general. El mundo es una aldea y por tanto hay que ir viviendo e ir amando e ir preguntándonos qué yo hubiera hecho si hubiera estado en esas circunstancias. Bueno, ahora me imagino que tienen ganas de hacer preguntas. Hagan preguntas, tenemos 8 minutos. ¿Cómo es que se hace para que hagan preguntas? Abran sus micrófonos, hagan la pregunta y yo les contesto. Así que... por favor. ¿Quién? ¿Quién? Vamos a ver. ¿Nadie habla? Bueno. Nadie. Alvaleda, buenas tardes. Vilma Soto, buenas tardes. Salvadora Benavides, buenas tardes. Lourdes Sayas, buenas tardes. Yolanda, Marilú, buenas tardes. La hermana Virginia, buenas tardes. Mayra González, María Azucena, Elvin Argueta, Salvador Méndez, María Nájera, Clara Bayona, Samuel Núñez y Carmen Núñez, y Luz Lidiarte, Verónica Rodríguez, Azucena Santos, buenas tardes. Idalia Tul Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Y Padre Tomás, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Liliana Castillo. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Marilú. Bueno, la próxima semana nos volvemos a encontrar. ¿Qué tema sé que tenemos la próxima semana? En un momento lo vemos. Pero de todas maneras, preparémonos para las sorpresas que trae la vida y recuerden, aprendamos a vivir un día a la vez.